La rebelión romántica fue más que una corriente artística. Su origen es de Alemania en el Reino Unido. Los románticos en esta época no estaban de acuerdo con la supremación de la razón, los sentimientos fuertes y la intuición. A raíz de esto, se pudo alcanzar un mundo más allá de lo material en donde se pueden ver las emociones y los sentimientos. Algo en lo que tuvo un gran avance el romanticismo fue en el individualismo, sentimentalismo, irracionalismo y el idealismo. Se puede ver que a raíz de esto la conciencia del yo como entidad autónoma y dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía del sentimiento se formalizó. El romanticismo tenía como lema la mente, amor y muerte, en donde se puede ver que su central eran los sentimientos. Naturalizar lo sobrenatural. En el siglo XIX, a medida de que las personas seguían con sus dudas sobre la religión y se basaban en la ciencia para explicar sus creencias, se generaron dos movimientos que tuvieron relevancia en el campo de la psicología. El primero era el mesmerismo y el segundo era la investigación psíquica y el espiritismo. El mesmerismo tuvo un influyente llamado Frank Mesmer, el cual tuvo una doctrina llamada el magnetismo animal, y este indicaba que todas las personas teníamos un fluido invisible, el cual generaba el funcionamiento del cuerpo humano, y este se basaba en la gravedad celestial y que su desequilibrio generaba desórdenes mentales. Este se basaba en el ocultismo como un ritual, el cual generaba una conexión directamente con el enfermo. Este perdió su credibilidad ya que las personas empezaron a creer que solamente era un control psicológico y no un fluido. El segundo fue el espiritismo y la investigación psíquica, donde sus inicios fueron gracias a Friedrich Myers en el siglo XIX. Este tenía dudas sobre la existencia del alma y junto con Henrik Sindich buscaron pruebas científicas. Crearon la Sociedad para la Investigación Psíquica, donde estudiaron la hipnosis, las apariciones y las casas encantadas. Tenía dos teorías, el yo inconsciente y el yo subliminal. El yo inconsciente hablaba sobre la profundidad irracional, impulsiva y aterradora del pensamiento. Y el yo subliminal hablaba sobre lo romántico, lo platónico, lo optimista y lo progresista, y el cual tenía una conexión con el mundo espiritual. Franz Joseph Gall popularizó la frenología durante el siglo XIX de su nacimiento el 9 de marzo de 1758 y su deceso el 26 de agosto de 1828. Este fue reconocido por sus escritos y sus conferencias. También nos cuenta que su primer trabajo fue en un manicomio, donde llevaba a cabo observaciones sobre las personas internas de este lugar. Poco después abrió su propia clínica en la ciudad de Viena. Empezó a obtener fama y a se le ofreció el cargo de médico jefe de la corte austriaca, el cual Gall rechazó. El legado que nos deja Franz Gall es el trabajo neuroanatómico de Gall. Favoreció el progreso de las técnicas de disección debido a que contribuyó a la popularización del método de separación fibras del cerebro de un lugar en vez de cortar porciones del tejido de forma arbitraria. Parte de su vida frecuentó las morgues de los hospitales de Viena y donde realizó muchísimas autopsias. Su nueva ciencia primero se llevó a organología y más tarde fue mundialmente conocida como frenología, recorriendo Europa, dictando conferencias y muchas ciudades europeas y norteamericanas surgieron de las sociedades de la frenología inspirada en sus métodos. El surgimiento de la teoría refleja el cerebro. Este intenta trazar mapas cerebrales, el cual ayuda a localizar las funciones sensoriales y motoras que permiten localizar con exactitud los tumores. Nació aquí una nueva frenología. Es el resultado de aplicar en el encéfalo la distinción entre los nervios sensoriales y motores. Una cosa aquí para añadir es que en estas áreas del cerebro reciben
reciben sensaciones, otras rigen acciones específicas y la asociación de estas, de las sensaciones y acciones, producen la conducta. Ya hablando sobre las teorías, que son dos, es la oportunidad y el desafío para la psicología. Entrando en más detalles sobre estas dos teorías, que es en este caso la oportunidad, que es el cerebro encargado de conectar estímulos y respuestas, mientras que la mente es la que asocia o conecta ideas, teniendo como objetivo abrir la vía a través de la fisiología, conectando la mente y el cerebro, convirtiendo la psicología en una ciencia. En la teoría del desafío es averiguar cuántas conductas eran responsabilidad del cerebro sin intervención de la conciencia, siendo la conciencia un residuo de la actividad cerebral sin más valor para la supervivencia. Tenemos como datos curiosos que el científico Huxley defendía la teoría de la mente como autómata, y si esta teoría era correcta, la psicología de la ciencia era inútil. Los test mentales. Alfred Binet fue un psicólogo, pedagogo y grafólogo francés, conocido por sus aportes a la psicología experimental, diferencial, psicometría y especialmente por sus contribuciones al desarrollo educativo. Entre sus trabajos más destacados y por el que es más reconocido es por haber sido creador junto a Theodore Simon del test de predicción del rendimiento escolar. Esta prueba diseñada para medir la inteligencia fue la base para lo que hoy conocemos como tesis de la inteligencia. Test de inteligencia Stanford-Binet. Esta prueba mide el razonamiento verbal, el abstracto, el visual, cuantitativo y la memoria a corto plazo. Las subpruebas: razonamiento, fluido, conocimiento, razonamiento visual y espacial y la memoria de trabajo. Su calificación deriva del conjunto de las 4 escalas principales de la suma. La mayor puntuación es la inteligencia general. Y por último, los puntajes de la escala como resultado tienen un promedio de 100 con una desviación de 16 puntos. La psicopatología, conocida también como el estudio de las mentes con trastornos. La psiquiatría y neurología, ramas de la medicina que tratan enfermos mentales. Sus inicios comienzan en el siglo XVIII y XIX, donde se creía que los locos o enfermos mentales eran libres, pero muchos de ellos estaban en manicomios o vivían con sus familias, las cuales los maltrataban y encerraban hasta que morían. Pero en el año 1808, el psicólogo Christian Reil le dio una voz de moral a aquellos enfermos mentales con un tratamiento conocido como la terapia moral, que se enfocaba en curar y no en aislar. Philip Pinel, otro médico, el cual trabajó construyendo hipótesis para trabajar los enfermos mentales y el cual convirtió dicho modelo de terapia moral en la terapia psiquiátrica, que la practicaba en asilos mentales. Y gracias a dichos avances, ayudaron a abrirle las puertas a las universidades alemanas para el estudio de la psiquiatría, incluso antes de la psicología. Otro icónico personaje fue Kraepelin, psicólogo que con sus estudios y formación científica logró desarrollar la primera clasificación de los trastornos mentales, como las nuevas categorías de psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, conocida comúnmente como la esquizofrenia. Adicional a eso, la gran parte de los psiquiatras y neurólogos creían que los trastornos venían de origen biológico o genético, lo cual en la psiquiatría romántica se enfocaban más en el tema de las psicopatologías y más que todo en la vida emocional del paciente. Por lo tanto, los neurólogos y psiquiatras empezaron a admitir que el hablar podía curar a los pacientes.